la sort d'entrevistar en diverses ocasions a Luis Garicano, el professor d'Economia i Estratègia de la London School of Economics, autor, i quan va treure el llibre el vam entrevistar, El dilema d'Espanya, i ara acaba de sortir un llibre, no fa pas gaire, que es diu Recuperar el futuro, 12 propuestas que cambiaran Espanya. Però la diferència entre les primeres entrevistes que li van fer a Garicano i ara, sabeu quina és? Doncs que en aquests moments, des de l'agost, és membre de la Comissió Executiva de Ciutadans, està afiliat al partit i podria ser el seu ministre d'Economia si arribessin a governar. Per què? Doncs perquè és l'assessor del programa econòmic de Ciutadans. Luis Garicano, bon dia, buenos días. Buen día, Tutom. Gracias, Mónica. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Encantado de estar aquí, como siempre. A ver, hoy la última vez que estuvimos hablando, ¿sí? Nos centramos en lo que pasaba en Cataluña, etcétera. Pero sí, ahora es el momento ya de hacer el diagnóstico económico de lo que usted ve como soluciones para el futuro de España, porque se puede encontrar sentado en el gobierno español si gana Ciudadanos las elecciones del 20 de diciembre, ¿no? Bueno, si ganamos las elecciones haremos todo lo que haga falta por poner todas estas ideas en marcha, absolutamente sí. Leyendo el libro de Antonio Roldán y Luis Garicano, uno tiene la sensación que es el programa del futuro ministro de Economía. Bueno, es más que un programa para unas elecciones, es un programa para casi para una generación, ¿no? Para realmente rehacer y darle un nuevo impulso a varias cosas que nos parecen cruciales en España, ¿no? Desde luego hay muchas cuestiones a hablar. Problemas económicos de España, ¿los causan las políticas económicas del Partido Popular, señor Garicano? Yo creo que los problemas económicos de España en gran parte no son estrictamente causados por cosas económicas, ¿no? Yo creo que los grandes problemas económicos los agruparían tres cosas. Por un lado, el problema del sistema educativo, que no prepara a nuestros jóvenes bien. En segundo lugar, el problema de nuestro mercado laboral, que machaca a los jóvenes y que hay que darle una vuelta y cambiarlo. Y en tercer lugar, el problema de las instituciones, del capitalismo de amiguetes, la regeneración democrática, que de nuevo, a lo mejor no es un problema estrictamente económico, pero que tiene unas consecuencias económicas clarísimas. Pues vamos a ellos, a esos problemas, porque las encuestas dicen que ustedes, si acaban ayudando a gobernar, quizá lo hagan en colaboración con otro partido, por lo tanto con Partido Popular o con el PSOE. A Luis Garicano, ¿a qué socio preferiría? Bueno, nuestra intención y nuestro propósito absoluto, deseo de estos 5 semanas que nos quedan es ir a por todas. Queremos que tenemos un proyecto bueno y un líder, y los españoles tienen muchas ganas de cambio y creemos realmente que podemos ir a por todas. O sea, ¿A por todas es mayoría absoluta? Bueno, nos gustaría tener una mayoría suficiente para poner en marcha estas ideas. No son ideas así de, bueno, vamos a hacer un cambito aquí o allá. Queremos realmente rehacer muchísimas cosas, y eso nos va a requerir tener la fuerza para hacerlas. Pero Luis Garicano es un hombre que echa cuentas, por lo tanto, no me haga de político. Usted sabe que ahí, usted, que entiende de economía, sabe que el cálculo de probabilidades le dice que va a tener que apoyarse o en el PP o en el PSOE. Por lo tanto, vamos, Jesse. ¿Qué política económica se corresponde más a la que usted expone en Recuperar el futuro, la del PSOE o la del Partido Popular? Yo veo en los dos partidos hay ciertas corrientes reformistas y regeneracionistas y gente que quiere cambiar las cosas, pero claramente la dirección de estos partidos ha sido muy reacia a hacer nada que afecte a sus redes clientelares, ¿no? Desde las diputaciones hasta los juzgados, hasta la televisión pública. Bueno, pues hay muchos intereses muy duros en contra, ¿no? Entonces, por cierto, ya que habla de televisión pública, ¿qué hubiera sido si no es de las televisiones públicas para informar de los atentados de París del viernes, señor Garicano? Si no hubiera sido por los medios de comunicación públicos en este país, que la ciudadanía se hubiera informado de lo que está ocurriendo. Yo creo que la televisión pública es necesaria. Yo creo que nosotros lo hemos dicho. Yo creo que el tema crucial es que sea independiente y que esté absolutamente, que podamos proteger a los profesionales para que tengan libertad de expresión total, ¿no? Esa es sin duda la clave. También le dedica una media página a esa cuestión de las televisiones públicas, pero vamos al ajo de las cuestiones fundamentales. Pacto Nacional para la Educación, otro pacto nacional, otra ley educativa, más cambios. Bueno, yo creo que realmente no ha habido nunca un pacto nacional por la educación. La educación ha sido un poco
parte del fútbol político. Yo creo que la sanidad, digamos, ha tenido una evolución muy diferente. No hemos estado cambiando la forma en la que se seleccionaban los profesionales, en las que se entraba, en las que se promocionaba. Y la sanidad española en general es muy buena y tiene comparable a los niveles mejores del mundo en términos de resultados. Sí. Sin embargo, la educación, pues bueno, ha habido 7 reformas educativas, se hacía una reforma, se hacía una contrarreforma, todo el rato enfatizando lo que nos desune en vez de lo que nos une, todo el rato pues con que si la ciudadanía, la religión, todos los temas lingüísticos, todo eso que al final son cosas importantes, pero que realmente lo crucial y lo que seguramente estemos todos muchísimo más de acuerdo es en qué tiene que pasar en las aulas, qué tienen que aprender los estudiantes, cómo hacemos la enseñanza mucho menos memorística, mucho más creativa, mucho más interesante para todos y sobre todo cómo hacemos la carrera profesional de los docentes una carrera que les haga sentirse valorados y que les haga que les haga que valore su esfuerzo, ¿no? Enseñando a los niños. Pero para ser prácticos, en ese Pacto Nacional por la Educación, ¿usted salva la ley Wert o la deroga a Ciudadanos? Yo creo que la ley Wert y todas las demás leyes tendrán que quedar subsumidas en una nueva ley educativa que esté consensuada, que compartamos, que a lo mejor dejemos un poquito de lado algunas cosas que son muy complicadas de resolver, pero que realmente prepare a los jóvenes para la economía del conocimiento, porque recordemos que los jóvenes siguen con unos programas educativos muy memorísticos. Las matemáticas son un rollo con largas divisiones, largas raíces cuadradas. No están intentando enseñar a los niños a pensar. Y mucha, sinceramente, en todas partes, mucha formación de espíritu nacional. Vamos a usar la educación como parte de un programa político y mucho menos, que es lo que tendría que realmente pasar, vamos a formar a unos niños preparados para el mundo del futuro, ¿no? Vamos a hablar de la reforma del mercado laboral, Luis Garicano, porque una de las cuestiones fundamentales es el paro que tenemos. Y usted dice, vamos a conseguir, si gobierna Ciudadanos, vamos a conseguir que haya contratos indefinidos para todos o tender al contrato indefinido para todos. ¿Cómo eso? ¿Cómo se hace eso con las circunstancias económicas que tenemos, no? Sí, yo creo que más allá del problema económico del ciclo para arriba y para abajo, España ha tenido un problema estructural gravísimo en el mercado de trabajo que dura ya muchos años. Y el problema yo creo que ahora mismo se manifiesta de dos maneras. Uno es la enorme precariedad, que no es la estacionalidad, que no es que la gente esté cambiando de contrato porque, bueno, es verano y hay restaurantes que abren o que cierran. No. Es temporalidad enorme en todos los trabajos, desde los hospitales y los colegios hasta los supermercados, ¿no? Y ese exceso de temporalidad, pues, es muy malo socialmente porque realmente deja a mucha gente fuera del mercado de trabajo, fuera de montarse una vida y organizarse una carrera profesional, pero es terrible económicamente también porque no incentiva que la gente se forme, que los empresarios formen a los trabajadores se formen. Entonces, esto es una disfunción en nuestro mercado, no es algo que venga dado por nuestra estructura económica o nuestro turismo, todo eso que se dice. Tiene que ver con que, con que el contrato permanente, el contrato fijo, pues es un escalón muy muy grande para las empresas, prefieren estar en el temporal que les da mucho más flexibilidad. ¿Pero cómo los incentiva, Ciudadanos? Bueno, simplemente lo que hacemos es eliminamos completamente los contratos temporales, vamos hacia un contrato único, un contrato de igualdad de oportunidades en el que, respetando los derechos adquiridos por los trabajadores con los contratos antiguos, pero en el que a partir de ahora todos los trabajadores tienen un contrato que es indefinido y que poco a poco empieza con una indemnización por despido relativamente baja, parecida a los temporales, pero poco a poco va subiendo. ¿Indemnización del despido relativamente baja qué quiere decir? Pues yo diría que parecida a lo que es un contrato temporal ahora, que pueden ser 12 días, y va subiendo hasta lo que es ahora el contrato fijo, pues 33 o 20, pero lo importante es que va subiendo poco a poco. No hay saltos, no hay murallas, no hay o estás temporal o te hago fijo o estamos casados para siempre o estamos separados, ¿no? Tiene que haber una cosa que vaya progresando poquito a poquito y que dé esa tranquilidad a todos de que, no hay una decisión de que los 6 meses te echo para no hacerte fijo, que es lo que pasa ahora, que es terrible, ¿no? Sí, pero si tengo un contrato indefinido y me puedes echar barato, no veo la diferencia. Bueno, el contrato lo que hace es que no crea la obligación, entre comillas, no crea la barrera de mañana o me echas o te hago fijo. Simplemente poco a poco, el primer año serán 12 días, luego serán 13, 14 o 14, 16, así poco a poco va subiendo y se va haciendo una iniciación más importante.
pero lo que crea lo que hace es evitar esa tentación de usar la temporalidad como válvula de escape, ¿no? Luis Garicano denuncia ese capitalismo de amiguetes que cifra en 200.000 millones de euros en España. Sí, el coste... ¿De dónde sale ese cálculo? Sí, es un cálculo muy bonito de un trabajo empírico de unos profesores, bueno, en parte del Banco de España, de algunas empresas, de algunas universidades de primera línea, perdón. Y el cálculo básicamente lo que dice es ¿por qué la productividad española durante el boom cayó en vez de crecer? O sea, entre el 95 y el 2007, y lo que dice es, bueno, las empresas que más crecieron eran las menos productivas. Imagínense que vamos a la academia del Barça, sí, y los que resulta que son los mejores jugadores del equipo del Barça a los 20 años son los que eran los peores a los 10. Uno dice, hombre, aquí algo raro está pasando, ¿no? Que el niño que mejor lo hace es el que era peor jugador, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues que las empresas menos productivas han crecido más y se hace el cálculo y el trabajo es detallado y cuidadoso. Y dice, muy probablemente porque son las que tenían los contactos, las que crecían eran las que tenían los contactos y no las que eran las mejores. Y el cálculo simplemente es, oye, ¿qué hubiera pasado si las que hubieran crecido hubieran sido las más productivas? Pues que tendríamos 20% más de PIB, 200.000 millones, 5.000 euros más por español por año. O sea que el capitalismo de amiguetes siempre resulta en gente inútil e ineficiente que hace negocios mal. Claro, ¿siempre? Ese es el problema. Bueno, resulta en porque que no es... alguien que haga bien su trabajo. Digo. Claro, pero no es, efectivamente, pero no es el mejor el que se lo lleva, por definición. El problema del 3%, el problema de las comisiones no es esa comisión que se pueda llevar el político de turno. Ese es un problema, obvio, pero eso es casi la punta del iceberg. Lo gordo es que el que está llevándose ese trabajo no era el que tenía la mayor capacidad para ese trabajo, para ese contrato, etcétera. Y eso es lo que estos autores argumentan, que realmente tiene un coste enorme y que hay que eliminar. Hablemos de fraude fiscal, porque en el libro, lógicamente, aborda esa cuestión, porque tenemos un problema enorme. Entre otras cosas, porque solo tenemos 5,8 inspectores por cada 10.000 habitantes, mientras en Bélgica creo que hay 22 inspectores por cada 10.000 habitantes. ¿Realmente la clave está allí? ¿O sí, está realmente en que el ciudadano que nos está escuchando vea que se persigue el fraude de las grandes empresas? Sí. Porque muchos inspectores centrados en el pequeño impositor, al final a la gente no le ayuda. Sí, yo creo que los dos problemas son reales. Las cuotas que se ponen a los inspectores les hacen cerrar muchos casos sencillos en vez de concentrarse en alguno grande, que sería lo importante, estoy de acuerdo, pero también es cierto que como en el mercado laboral, como en la educación, como en el tema de capitalismo de amiguetes, se nos llena la boca hablando de que esto es una prioridad, etcétera, pero luego cuando vemos los números vemos que de prioridad nada. Y en este caso, España está a la cola de Europa en el número de inspectores por habitante. Si realmente la lucha contra el fraude fuera tan prioritaria como nos cuentan, esto no estaría sucediendo. Pero también en las prioridades que les ponemos a esa persecución. Es decir, absolutamente. Usted critica mucho el palco del Bernabéu, por decirlo. Sí, o el palco del Nou Camp. O el palco del Nou Camp, que siempre ha tendido a otra cosa. Totalmente. Un libro interesante sería la comparación de esos dos palcos, porque son distintos. Por cierto, Barça-Madrid, ¿pinta bien? Bueno, no sé, yo era muy del Madrid cuando era pequeño, pero últimamente con algunas de las cosas que han pasado... Ya no, ¿eh? Vale. Tema Raúl y tema Casillas y esos temas, pero mejor no meterme en esos líos, que luego salgo fatal, seguro. Paréntesis que hemos hecho. Una de las denuncias que hace Luis Garicano es esas burbujas de crédito en las que estamos atrapados los ciudadanos, que hacen que se altere la capacidad de los votantes. ¿Explica un poco esto? ¿La capacidad de los votantes en qué sentido? En el sentido de que todos estamos debiendo dinero a los bancos y entonces todo eso nos condiciona el voto. ¿Cómo nos deshacemos de esa dinámica en la que el ciudadano que nos está escuchando necesitamos que consuma para que haga funcionar el sistema, pero en cambio eso al final... Depende de lo que hagan los bancos, hace que los tengamos que rescatar y entramos en esa dinámica en la que estamos ahora. El punto de partida que tengo del tema de las burbujas y la relación entre la política y las burbujas es que ha habido un problema, digamos, a partir de... Yo creo que España tenía un rumbo muy claro
y creo que el problema que había en Cataluña a lo mejor tiene también que ver con eso, ¿no? Hasta el año 2000 realmente tenemos todos un rumbo muy claro, ¿no? Que era el ir más hacia Europa, el ir, bueno, pues el mercado único, la unión monetaria, todas estas cosas que nos dieron mucha voluntad reformista, ¿no? La burbuja de crédito lo que hizo fue a partir del año 2000 vino el dinero fácil y la gente, bueno, pues se olvidó de tener que mejorar las cosas y un poco perdimos el rumbo, ¿no? Y aquí la relación con la política, yo creo, la forma que yo la veo es que los políticos realmente no son incapaces de hacer frente, si las instituciones son débiles como lo fueron, pues nos pasa un poco como le pasan a algunos países que descubren oro, que descubren plata, que descubren petróleo, que descubren lo que sea, ¿no? Que el sistema político no es capaz de contradecir, de poner barreras, de poner muros a esta avalancha, y las instituciones pues caen en la corrupción y en el entonces digamos que en ese momento los ciudadanos no exigen nada porque los ciudadanos están contentos, los políticos también están contentos y no hay realmente desde el sistema político no hay ningún esfuerzo para cambiar las cosas, ¿no? Luis Garicano habla de una figura interesante, los alcaldes fuertes, de la figura de los strong mayors en inglés, para que la gente entienda el proceso que han hecho países como Dinamarca, donde han pasado de 1.390 ayuntamientos a 98 en el 2007, ¿no? Y ustedes dicen, hay que reducir y hay que tener ayuntamientos fuertes y por debajo profesionales. de profesionales. Ahí tenemos a Ada Colau y a Manuela Carmena, dos alcaldesas potentes en este país en estos momentos, que representan justamente fuerzas de izquierdas. ¿Usted está pensando en ese modelo, en modelos al estilo Ada Colau, Manuela Carmena, en relación a las políticas que se deben hacer desde los ayuntamientos? No, yo creo que lo que estábamos más pensando es no en el tema de qué persona concreta tiene que ocupar ese cargo, pero estamos más bien hablando de cómo muchos ciudadanos que viven en ciudades pequeñas pues no tienen acceso a servicios sociales que deberían tener porque el ayuntamiento no tiene la capacidad para ofrecerlos. Y creemos que muchas veces los políticos, defendiendo su propio trabajo, dicen, no, esto funciona en los ayuntamientos, la gente se queda sin pueblo. Un poco le dicen a la gente como que te vas a llevar las piedras del pueblo, ¿no? El pueblo va a seguir igual, van a seguir latiendo las fiestas del pueblo y tienen su alcalde de pedanía, lo que sea. Pero quiere decir que los recursos de las diputaciones, porque ustedes defienden que se acaben con las diputaciones. Que se eliminen, efectivamente. Esos recursos de las diputaciones que se dedican a servicios públicos a nivel social, porque muchos de los recursos en cultura, en comedores, en ayudas a las escuelas de 0 a 3, etcétera, a los centros de 0 a 3 años, provienen de las diputaciones, como mínimo en Cataluña. ¿Esos recursos pasarían a los grandes ayuntamientos? Sí, los ayuntamientos, tendrían que ir o para arriba hacia la comunidad autónoma, al gobierno autónomo, o hacia abajo hacia el ayuntamiento. Pero efectivamente creemos que si había 3 escalones, 3 niveles de gobierno antes, la ciudad, la provincia y el Estado, y ahora tenemos 5, incluso 6, con Europa, la comunidad autónoma, mancomunidades, etcétera, que ahí se han creado muchas redundancias, ¿no? Y que podemos, si tenemos esos ayuntamientos más fuertes, podemos eliminar un nivel. Y bueno, sinceramente las diputaciones en muchos casos pues están funcionando un poco como el Senado, ¿no? Como cementerios de elefantes, como sitios para colocar a los clientes de las redes de los políticos, etcétera, y creo que no tienen el control ciudadano y el control democrático que deberían tener y que sí que tienen los ayuntamientos. El otro día no conseguimos saber concretamente cuando se presentaron las reformas institucionales de Ciudadanos en Cádiz, no conseguimos concretar cuando Albert Rivera decía el 150.2 fuera porque no hace falta ceder más competencias a las comunidades autónomas. Pero no conseguimos saber qué competencias blindaría Ciudadanos para las comunidades autónomas. ¿Nos lo puede concretar? Sí, no hemos dado una lista concreta. Ese es un problema, ¿eh? Bueno, no lo sé. Yo creo que ahí, lo que Albert Rivera estaba sugiriendo allí, lo que nuestro grupo de expertos sugiere, es que un Estado autonómico permanentemente en transición es una fuente de fricciones, ¿no? Ya, yo creo que concretar un poco, entonces, y decir, pues mira, nos daríamos competencias en educación y no en salud, o sí en salud, y saberlo también le permite al ciudadano saber si quiere votar o no, ¿no? Sí, yo creo que no hay una idea recentralizadora en nuestro programa. Más bien hay una idea clarificadora. Yo sé que mucha gente cuando hay que clarificar se tira al monte y dice, bueno,
pero realmente yo creo que el sistema autonómico, gran parte de lo que ha pasado es que unos se meten en las competencias de otros, que al final no se sabe qué autonomía se tiene, y todo eso creo que ha creado muchas fricciones, ¿no? Y creo que el objetivo aquí es decir, oye, vamos a sentarnos, la Constitución estaba toda hecha en transición, en aquel momento realmente solo se pensaba que iba a haber autonomías reales y profundas, pues a lo mejor en Cataluña, el País Vasco y Galicia, no sé. Y realmente fue desarrollándose el sistema un poco orgánicamente, sin plan. Y bueno, pues ahora tienes ya un sistema que está desarrollado y que hay que volverlo a pensar y quitar todas las transitoriedades y hacerlo ya estable, ¿no? Ya, y porque creo que eso no tiene por qué ser lesivo para ninguna autonomía. Pero ni para nada por el saber estilo, si es lesivo o no, así como sabemos que quieren eliminar el Senado y las diputaciones, y cuando correcto. miras el capítulo de los impuestos del libro, ves claramente que en el IRPF Luis Garicano defiende pues ajustar eso al esfuerzo del ciudadano y por lo tanto bajar el tipo impositivo más alto. Ahí tenemos todos claro. En cambio, la cuestión de las competencias no está claro. Y claro, esto como es una cuestión muy sensible en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, o se dicen las cosas claras o no podemos avanzar, ¿no? Sí, yo creo que el Estado autonómico ha ido progresando y estamos donde estamos. Quiero decir que esa realidad la reconocemos y yo creo que no, de nuevo, creo que no va a haber un esfuerzo y no en nuestro programa, no es un programa de recentralizar. Es un programa tanto en el tema de la financiación autonómica, que nos parece importante, como en el tema de las competencias. Creemos que se ha creado un sistema que no entiende nadie y que sobre todo no crea los incentivos para que la gente tome las decisiones adecuadas, ¿no? Y en ese sentido creemos en un sistema autonómico fuerte, en el Estado autonómico un poco de corte federal que tenemos, pero bien estructurado. A Luis Garicano, no puedo evitar en el momento en que estamos preguntarle por una cuestión que nos afecta a todos. Hay una guerra contra el Estado Islámico. Veremos qué mimbre escoge este concepto de guerra cuando lo hablen a nivel de coaliciones internacionales. Hoy estamos pendientes de esta reunión entre Hollande y Kerry para ver si realmente se acercan posiciones sobre qué debe hacerse directamente allí. De momento lo que está recibiendo esa zona son bombardeos, pero a nivel de presupuesto y de público y de cómo ve Luis Garicano en un futuro gobierno de Ciudadanos la inversión en defensa, ¿ustedes reducirían la inversión en defensa? ¿Cómo perseguirán el tráfico de armas en nuestro país? El negocio que se hace en nuestro país, empresas que se dedican al armamento, ¿no? Al armamento. Sí, yo no veo el momento ahora de reducirla. No veo el momento de reducir la inversión en defensa. ¿No? Yo creo que una cosa muy importante desde el punto de vista económico es el tema del abandono escolar y los ninis, que afecta especialmente a los estudiantes magrebíes. O sea, uno de cada cuatro jóvenes nacidos en España son ninis. Uno de cada 10 nacidos en Asia y uno de cada 2 magrebíes. Realmente aquí nuestro programa de formación y todo este esfuerzo que queremos hacer nos parece que va a ser muy importante. Pero, señor Garicano, para que nadie me la interprete, a ver, yo le pregunto por la inversión y por el tráfico de armas y usted me responde por la formación, que al final la formación, la educación. Vale. No, la formación y la educación me parece que es absolutamente crucial para la integración y para la convivencia. Me parece que son cosas cruciales. Pero no está relacionando el hecho de que nuestros chicos y chicas que están ahora en una situación de no encontrar trabajo tenga que ver con su tendencia a la afiliación en grupos terroristas, entiendo. No, por supuesto, pero yo creo que la marginalidad siempre y la dificultad para encajar en la sociedad es siempre no digo que sea la causa. Yo creo que el terrorismo es un fenómeno complejísimo y que al final hoy hay una gente que está muy fanatizada y que tiene que ver con lo que tiene que ver, pero creo que los esfuerzos de formación y de educación y de acabar con el paro de larga duración y dar una oportunidad a los jóvenes deben ser una parte, no es la parte crucial, no es la parte principal a lo mejor del problema, pero sí que pueden ser una parte de la solución. Pero si ustedes gobiernan, ¿lucharán contra el comercio de armas en España o promocionarán que las empresas de nuestro país hagan negocio con las armas? No, yo creo que el negocio, el comercio
las zonas de guerra, me parece que tiene que ser absolutamente, reducido y eso tiene que ser parte. Pero como muy bien sabe, yo no soy la persona del partido que tengo este dossier en mi trabajo, o sea que no es mi pues Girauta o Nart, o serán mucho más capacitados para poder decir estas cosas. Como tendremos ocasión, porque el señor Girauta es quien encabeza la lista de Ciudadanos, seguro que participará seguro en nuestras entrevistas y en nuestros debates. Por lo tanto, tendremos ocasión de hablar con él. Pero una vez más, Luis Garicano, muchísimas gracias por atender a Matías Catalunya Radio. Siempre es un verdadero placer estar aquí. Hasta otra, un abrazo. Gracias, adiós.